Vamos a ver este de streams. Ok, dice, ¿cuál de los siguientes fragmentos de código imprimirá 10 valores random de tipo doble? Ok. Hay varias maneras de generar random de dobles, ¿vale? Una es creando el objeto de tipo random y ocupando un método que se llama dobles, tal cual, pero solamente te piden 10, ¿ya vieron? Entonces, podemos usar el método dobles y luego aplicar un límite. Tiene ahí como es un stream, tiene un método intermedio que se llama limit. Entonces podremos usar ese. Se puede también usar directamente con la clase random, el método dobles, y le puedes indicar entre paréntesis cuántos elementos quieres. En este caso dice que los debemos de imprimir, ¿no? Entonces, este de aquí, new random doubles 10, y luego un for each, y los manda a imprimir, ¿ok? Esta es una referencia a método print, a un método de instancia, ¿no? Entonces, este sí haría eso, los imprimiría, los genera y los imprime. Este de acá está mal porque no hay ningún método que se llame así generate, y menos que te regrese dobles, ¿no? O sea, este es incorrecto. Este está bien porque le estás diciendo que quieres dobles y lo estás limitando a 10. Este es un operador intermedio. Ok. Este también aplicas aquí límite de 10, lo cual es correcto. Y este de aquí está mal porque el método no se llama nextDouble, se llama doubles. ¿Ok? Este no es correcto. ¿Ok? Serían esos tres. New random doubles. ¿Cuántos quieres? El for each. O con el límite. O con este límite. ¿Ok? Serían las tres opciones que yo veo que son correctas. Esta se va a marcar error de compilación aquí. Y esta te va a marcar error de compilación en el método generate. Serían esas tres. Siguiente. Esta tiene algo de código. Y está complicada, ¿por qué? Porque viene aquí streams con métodos intermedios y aplica algunas operaciones. Esta es de las que creo que hasta el momento ha sido de las más complicadas que nos hemos encontrado, porque hace ahí varias operaciones, ¿no? Ok, vamos a analizar un poco el código. Aplica collect basado en una agrupación por categoría. Y sobre esta agrupación aplica un for each. Y dice que toma el valor promedio del precio de cada elemento agrupado por categoría. Ok, entonces, si yo me voy a estos tres elementos, el precio promedio de estos tres sería 6 entre 3 sería 2. Entonces imprimiría la categoría y luego imprimiría el promedio, ¿vale? Entonces la categoría sería esta y el promedio sería 2. Y luego la siguiente categoría y el promedio de 5 sería 2.5. Sería fruit.
2.5. ¿Ok? Entonces aquí básicamente el truco está, o el tip, es aquí en este collectors y este operador que aplica un promedio sobre un grupo. Les digo que esta es la parte padre de los streams porque te permiten trabajar con muchos datos, aplicar operaciones intermedias y obtener un resultado final, ¿no? Y aquí yo puedo seguir aplicando operaciones, más operaciones, ¿no? Sobre estos datos. Entonces aquí sería agrupar y promedio. Es como el tip importante de este código, basado en el stream y en operaciones intermedias y la clase collectors. Aquí se ocupa el agrupar y acá se ocupa el promedio. Ok, sería esta la respuesta correcta. Antes de que se me olvide, creo que tampoco lo he comentado, pero tenemos una aplicación móvil que pueden usar también para practicar, ¿eh? Ustedes escogen cuando se registran en la categoría de certificación Java y muchas preguntas que están aquí las pueden usar, las pueden contestar desde la móvil. ¿Ok? Entonces se llama así la aplicación si la quieren descargar. A veces es más cómodo estar desde la móvil. Se llama Reto Gurú. Busquen ahí en su store, está para iPhone y para Android. Y escogen la categoría certificación Java, me parece, o Java avanzado, algo así se llama la categoría. Y ahí pueden practicar también todas las preguntas de los simuladores. ¿Ok? Es algo así como esto. Así les sugiero también que la bajen. Y es totalmente gratis. Ujú. Entonces, y pues es como más intuitivo porque lo ves en el móvil y puedes usarlo como tú quieras, ¿no? Para repasar las preguntas. Ok, bueno. Este código está un poquito más complejo. Nuevamente viene aquí una clase book, atributos, getters y setters. Y luego dice, y asumiendo que books es una lista de libros o de objetos de tipo libro, que puede ser insertado debajo en declaración y expresión, aquí, declaration y expression, que pueda clasificar a los libros por género y entonces también por autor. Ok. O sea, ¿qué tenemos que hacer ahí, aquí y acá para poder clasificar los libros por género y después por autor? Aquí aplica un agrupamiento, miren, grouping by. Si nos pide primero por género y luego por autor, yo podría tener algo bueno, de entrada el tipo de dato aquí podría ser un mapa, ¿no? Un mapa de, como llave tenga un string y a su vez tenga otro mapa con cadena y una lista de libros, ¿no? Porque vamos a hacer doble agrupación. Entonces aquí sería un mapa de string y a su vez luego tiene un mapa de string con lista de libros, ¿ok? Entonces podría ser este también. Bueno, aquí ya tenemos varias opciones, este también es igual. Ahora, el siguiente tema es cómo voy a agrupar. Pues tenemos cualquiera de estas tres. Luego, ¿cómo voy a agrupar? Dice que por género y luego por autor, ¿ok? Entonces sería algo así como book género, coma, y luego por autor. Ujú. El método para agrupar siempre se va a llamar grouping by, ¿ok? Mapping no, mapping de hecho no existe.
Este podría ser, déjame ver aquí la diferencia, map, string, listbook. Ok, pero la referencia a método está mal. No se ocupan paréntesis, ¿vale? Entonces, esta es incorrecta. Y esta no guarda una lista de libros, está guardando solamente un libro, lo cual es incorrecto. Te están pidiendo que los agrupes. Entonces, la expresión correcta sería esta. Mapa y luego género y después aplicas otro agrupamiento por autor. Se ve sencilla, vamos a ver qué trata. Bueno, los siguientes métodos, la interfaz string es usado para reducir datos, ¿no? Podemos ocupar este método que se llama count, que es un tipo de reducción, porque lo que hace es que cuenta cuántos hay y te regresa un entero. Y este también, collect, porque tú lo que puedes decir es coleccióname los datos, un ejemplo en una lista, ¿no? Entonces, de los resultados que te dé el stream, los puedes guardar en otro tipo de estructura de datos, coleccionándolos, ¿no? O colectándolos. ¿Ok? Distinct no, porque este nada más te va a regresar como los resultados que son únicos, ¿no? Find any es como busca el que tú quieras y le aplicas un predicado, pero no como tal no reduce los datos. Ni este tampoco. Find first busca el primero que encuentra con cierta condición, ¿no? Entonces serían más bien collect y count los que nos permiten reducir la información. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones se imprimirán correctamente? Los elementos que son menores que 200. Ok. Siempre que ustedes quieran aplicar un filtrado, en este caso el método se llama tal cual filter y recibe siempre un predicado, ¿vale? El predicado, acuérdense que regresa solamente un true o un false y eso lo pueden especificar una expresión lambda. Entonces aquí, ¿cuál sería de estos? Bueno, podría ser este, filter, filter, filter. Ahora vamos a ver. El método para crear un stream se llama stream, no se llama así. Entonces sería ya nada más entre este y este. Vamos a ver aquí qué diferencia hay. Dice, el número de elementos que son menores que 200. Ok. Este método no existe, chicos. List no existe. Lo que yo puedo hacer es aplicar un filtro y luego contar los datos. ¿Ok? Aquí a lo mejor que quieren confundirse un poquito con el método collect, ¿no? Que ese sí es para coleccionar la información y le puedes mandar una lista o un mapa, etcétera, ¿no? Pero en este caso un list no existe. Entonces aquí el método correcto sería filter y luego cuenta la información, cuenta los datos. Siguiente. Dice, ¿cuál será el resultado de la compilación y ejecución del siguiente código? Tiene ahí un string de enteros, un optional double, ok. No hay ningún error en compilación porque la respuesta nos dicen luego que esto imprime algo, ¿no? Ahora hay que ver qué imprime. Te genera un rango de enteros del 0 al 5 y luego aplica el promedio. Como son enteros, si yo hiciera el promedio del 0 al 5 sería 2.5, ¿no? Pero como son enteros no existe el punto 5. Entonces se quedaría con el número inferior inmediato, que sería 2. O sea, ahora que yo aplico este método average, no puedo imprimir 2.5 porque es un average lo convierte a un double, pero es un
un promedio entre enteros, ¿vale? Entonces no existe el 2.5, se quedaría más bien con el valor de 2. Ahora, ¿por qué voy a imprimir el nombre de la clase? Porque estás imprimiendo tal cual el objeto, X. Si tú quisieras aquí obtener solamente el número, tendrías que ponerle x.get para que te dé solamente el 2. Pero como estás imprimiendo todo el objeto, te voy a imprimir el tipo y el valor. Ok, ok, vamos a ver este código. Ok, dice que tenemos una clase, y un método getTitle y getPrice. ¿Qué puede ser insertable en la línea 1 y 2? Que imprimirá el precio de todos los libros, teniendo un título que empiece con la letra A. Ok. De entrada tenemos que crear un stream, ¿vale? El stream a partir de la lista de libros. Entonces sería books.stream. Pero bueno, regresamos al código y todos dicen lo mismo, ¿no? Entonces vámonos con el siguiente método. Después de tener el stream, ¿qué tengo que hacer? En este caso lo que aplicaría sería eh, coleccionar o colectar los datos a partir de el título y el precio, ¿no? Que es lo que dice aquí. Básicamente es lo que están pidiendo. Tú vas a tener aquí un mapa que va a tener el título y el precio del libro. ¿Ok? Estás convirtiendo esta lista de libros, la estás convirtiendo en un mapa donde nada más tenga título y precio. ¿Ok? Entonces, para hacer ese tipo de conversiones, tú requieres un método que se llama collect. El collect te va a permitir cambiar, en este caso, una lista a un mapa. Y aquí está justamente collectors.tomap. Y tú le dices aquí con tomap que va a ir en el key y que va a ir en el value. ¿Ok? Y después, en la línea 2, tú le puedes aplicar una, un BigConsumer. ¿Por qué un BigConsumer? Porque requieres validar que los datos del título empiecen con la letra A. Entonces, yo aquí declaro un BigConsumer con los tipos de dato y valido que el título empiece con la letra A. ¿Ok? Y que me imprima el que, el que aplique, ¿no? El objeto que corresponda. En este caso, va a imprimir el precio. Y por último, hacer un bookmap.forEach. Y aquí aplican el BigConsumer. ¿Ok? Este pareciera que está bien, pero vean aquí. Este aplica un toMap, pero el toMap tú no le puedes especificar directamente los dos valores. Este es incorrecta esta sintaxis y va a marcar aquí un error de compilación. ¿Ok?
Entonces aquí el más apropiado sería este. Este de acá tampoco, porque tú no puedes especificar un consumer y luego para qué pones aquí el map entry, no tiene sentido. Mejor lo declaras como un bconsumer y aquí asignas el tipo de dato. Pero la respuesta correcta más bien sería esta, la primera, para colectar como mapa el título, el precio y luego filtrar los datos. ¿Ok? Sería esta la respuesta correcta. Pues también es mucho código. Vamos a ver. Viene un book, viene con su constructor, getters y setters, y aquí hay algo que se llama book filter. Is fiction tiene un booleano para saber si es de ficción o no el libro. ¿Ok? Se, quiero usar el código de arriba en otra clase como esta, una lista de libros, hacer un stream, aplicar un filtro y luego recorrerlo. Ok. Ujú. ¿Qué cambios debe hacer el código de arriba para que de manera independiente uno de otro impriman 30 días Wired? O sea, los que son de ficción, que sería este y este. Ok, ¿qué cambios hay que hacer? Aquí yo veo un tema, porque yo no puedo pasarle aquí directamente un filter y pasarle una clase, porque ¿cómo vas a ver aquí qué método va a invocar? ¿Ok? Aquí no hay manera de que lo sepa. Entonces tengo que hacer algo aquí para saber que tiene que mandar a llamar este método. ¿Ok? Entonces, yo puedo pasarle aquí una referencia al método, que sería algo como esto, book filter, pero para poder yo pasar este método directamente con el nombre de la clase, este método tiene que ser estático. ¿Ok? Entonces tendría que cambiarlo aquí como static y ahora sí ya le podría pasar así book.bookfilter isFiction, siempre y cuando lo haga estático. Esta es una opción. Y la otra es pasarlo eh, también como estático, pero en lugar de referencia a método, lo puedo hacer así, con una lambda, y le paso book.bookfilter y el nombre del método y el objeto que viene de la lambda. ¿Ok? Esta es otra opción. Este de aquí está mal, porque si yo no hago el método estático, yo no puedo hacer referencia directa al método. Tendría que tener un objeto de tipo bookFilter, lo cual esto es incorrecto. Tampoco puedo mandar a llamar directamente a la clase bookFilter, aquí donde está el método, ¿no? ¿Cómo vas a ver cómo filtrar? Y dice agregar implements predicate. No, porque aunque agregues predicate, el predicate te va a pedir un método filter. Y aquí tu método no se llama filter, se llama isFiction. ¿Ok? Entonces, si haces este cambio, no va a compilar. ¿Vale? Entonces, estos dos, cualquiera de los dos cambios, va a permitir que este código compile y ejecute correctamente con el resultado que tú quieres, que sería este y este. Ok, ok, vamos a analizar el siguiente código. Tiene un flujo de enteros y aplica ahí unas operaciones de tipo filter.
Y básicamente lo que te preguntan es si el código va a compilar o no. Veamos. Esta línea está bien. Esta, obviamente también. Aplicas un filter. El filter te regresa eh, ciertos datos y le aplicas el promedio y te lo regresan un optional. ¿Por qué? Porque puede ser que no traigas ningún dato, obviamente no va a traer ningún valor, ¿no? Acuérdense que los optionals se crearon para poder evitar los null pointers, ¿vale? Aquí hace un average y aquí hace una suma. La suma la guarda en un entero, es correcto, y lo manda a imprimir. Y sí, yo no veo ningún tema en la parte de compilación. Este código sí compila correctamente. Entonces no falla, no falla. Aquí tampoco no falla y compila correctamente. Otra vez un código un poquito complejo. Vamos a analizarlo. Bueno, nuevamente viene una clase, student, con una enumeración que se llama calificación o grade. Getters y setters. Dice que puede ser insertado en el código de abajo para que imprima S3, S1, S2. Ok. Ah, como que lo que quiere es agrupar por calificaciones los estudiantes. Ok. Entonces, nuevamente, estamos hablando de un grouping by de la clase collectors. Y lo que está haciendo, bueno, lo que quiere también es de que lo obtengamos de esta lista de ls. Ok, vamos a ver cuál podría ser. Hay que hacer un stream, eso es definitivamente. Hay que hacer un collect también para poder agrupar los datos por calificación. Mire, student, dos puntos, get grade. Y luego le pone el nombre del estudiante. ¿Mm? Este y este se ven bien. Solamente hay que tener en cuenta que yo tengo que decirle al final cómo estoy mapeando esta información. En este caso, del lado derecho nos falta indicarle que esto se va a convertir en una lista de datos, ¿vale? Y acá no lo estamos indicando explícitamente. Entonces, este va a tener aquí un error de compilación, porque va a decir, ok, agrupo por calificación, hago el mapeo por el nombre y luego, ¿qué hago con la información o de dónde la obtengo, no? Hay que decirle que esto lo tiene que pasar a una lista de datos. Entonces, a este de acá le está faltando nuestro collectors.toList. Esto de aquí se ve también bien. Vamos a ver, grupo. Ah, ok. Pero aquí yo no tengo una lista de estudiantes. ¿Ok? Al final lo que estoy obteniendo es una lista nada más de cadenas con los nombres del estudiante, que es lo que me están pidiendo aquí. El puro nombre del estudiante. ¿Ok? Entonces, esta es incorrecta porque dice que vas a obtener una lista de estudiantes, lo cual no es cierto. Yo quiero nada más el puro nombre. ¿Ok? Entonces, sí, sería esta la respuesta correcta.